Buenas tardes. Bueno, como es costumbre, agradezco a la Fundación Gustavo Bueno que me haya invitado un curso más y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su asistencia. Efectivamente, vamos a hablar de círculos y de alelos, que son figuras que en filosofía describen la forma de unos razonamientos lógicos y de unos procedimientos nosiológicos, ontológicos, epistemológicos, que tienen en común utilizar una serie de concatenaciones circulares, por ejemplo, las que se dan entre causa y efecto o las de los argumentos a simultáneo. Entonces, parece ya de entrada que el que haya argumentos y métodos circulares en filosofía es prueba de que debe de haber alguna conexión entre racionalidad y circularidad. Desde nuestras coordenadas, por supuesto las del materialismo filosófico, el círculo se nos ofrece como una estructura noetológica, como un canon de racionalidad, según el cual se componen cursos operatorios que son capaces de establecer la unidad sobre multiplicidades. Las relaciones geométricas que se dan en el círculo efectivamente hacen de él una figura noetológica, en tanto contienen las estructuras lógicas de identidad, de contradicción y de asimilación, que en tanto leyes universales, dialécticas, son las que nos permiten hablar de la conciencia racional. Efectivamente, en el círculo se cumplen numerosas relaciones de identidad. Por ejemplo, esas identidades fundamentales que relacionan las funciones geométricas, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Se cumplen relaciones de oposición geométrica, por ejemplo, entre dos puntos, que sin ser de contradicción lógica, sí que implican ser la negación uno del otro. Y si tenemos un círculo de radio 1 y un punto P, sus coordenadas serán coseno de alfa, seno de alfa. Y su opuesto a 180 grados, P', tendrá como coordenadas menos coseno de alfa, menos seno de alfa. Y además, en el círculo geométrico podemos decir que la totalidad de sus partes pues, también queda asimilada unitariamente. Estamos en esa otra tercera propiedad que decíamos antes de la asimilación. Los puntos que componen el círculo forman una sola totalidad. Hombre, los radios son todos iguales y la morfología global del círculo pues tampoco cambia, aunque se roten sus partes. Entonces, de esta manera, el círculo vendría a ser una figura noetológica que permite construir esquemas materiales de identidad que van a hacer posible organizar la multiplicidad, una multiplicidad de partes en una unidad holótica. Y es por eso por lo que el modelo del círculo pues, ha permitido racionalizar un universo que incluso cuando viene expresado en forma de mitos, pues se representa como un sistema de círculos y movimientos circulares. Hombre, trasladar el modelo geométrico circular de los movimientos de los planetas sobre la Tierra, considerada esta como centro fijo del universo, pues seguramente tuvo como antecedentes las representaciones de unas técnicas artesanales que emplean todas ellas movimientos giratorios, como puede ser pues, el torno del alfarero o el molino de piedra o el uso de la hilandera. En este sentido, cuando Abel Rey, en el apogeo de la ciencia técnica griega, pues habla de estas cosas, nos recuerda que para Timeo o para Platón, el uso representa el eje del mundo en cuyo torno giran las coronas de astros fijos y las coronas de los astros móviles llevadas por discos que recuerdan el molinillo con el que la hilandera sostiene el uso por su parte inferior. Y como se sabe,
el círculo pues, es la imago mundi de las cosmologías antigua y medieval, que además consideran a la línea circular, consideran al círculo como la línea más perfecta de todas. Y en este sentido, cuando Platón en el Timeo pues, habla de la forma en la que el demiurgo construyó el mundo, pues dice que la figura que le ha dado pues, es la que contiene en sí a todas las demás figuras. Y dice él, y por eso, dice Platón, el mundo tiene forma esférica y circular, siendo las distancias por todas partes iguales, desde el centro hasta los extremos. Esa es la más perfecta de todas las figuras y la más completamente semejante a sí misma. Y si nos vamos al modelo aristotélico, pues también el éter aristotélico, tradicionalmente conocido como la quinta esencia, el constitutivo del mundo celeste, pues también tiene la característica esencial de moverse en círculo. Cuando en el libro 2 de Sobre el cielo, el Decaelo de Aristóteles, cuando Aristóteles trata ahí de la esfericidad del universo, dice además que el círculo es perfecto, pues al contrario de lo que ocurre con la línea recta, no es posible añadirle nada. Y por este motivo, dice Aristóteles, que el círculo será la primera figura. Y luego encontramos que en la sección sexta del libro quinto de la Metafísica, cuando ahí Aristóteles está hablando de la unidad, pues ahí Aristóteles vuelve otra vez sobre esta concepción del círculo como figura perfecta, y lo hace precisamente dando la consideración de esa figura noetológica que hemos dicho antes, en tanto que el círculo puede componer la unidad a través de la multiplicidad. Dice Aristóteles, haciendo la analogía que les voy a leer, dice él, no constituirán para nosotros una unidad las partes que constituyen el calzado colocadas las unas junto a las otras, de una manera cualquiera, y sólo cuando hay no simplemente continuidad, sino partes colocadas de tal manera que constituyen un calzado y tengan una forma determinada, es cuando decimos que hay verdadera unidad. Por esta razón, la línea del círculo es la línea por excelencia, es perfecta en todas sus partes. En la época medieval pues, se continúa con esta misma concepción antigua del círculo como perfección. Y en este sentido, cuando Tomás de Aquino comenta el libro quinto de la Metafísica de Aristóteles, dice lo siguiente, dice Tomás de Aquino, es evidente que la línea circular es de manera especial algo uno, porque no solo tiene continuidad como la línea recta, sino que además tiene totalidad y perfección, lo cual no tiene la línea recta. Entonces, lo que vemos es que, efectivamente, a través del círculo es posible entender la pluralidad organizada como unidad. Por eso se pueden construir modelos cosmológicos. Pero es que además el círculo es el contexto que hizo posible que los primeros filósofos instaurasen un modelo de racionalidad. Si nos remontamos al comienzo de la filosofía, el propio círculo como lugar geométrico cuyos puntos equidistan del centro, pues es la figura que le sirve a Tales de Mileto, no solo como una forma de racionalidad geométrica, sino también como un esquema material de identidad desde el cual se puede pensar la totalidad de una fisis cambiante. Como indica Bueno en la metafísica presocrática, es en los teoremas sobre el círculo, por ejemplo, en esos teoremas, en ese teorema que Proclo le atribuye a Tales de Mileto, que dice que el diámetro divide al círculo en dos partes iguales, pues es ahí donde los primeros filósofos encontraron un modelo de razón que a través de esas relaciones de simetría de esos dos semicírculos les llevan pues no solo a un esquema circular
del universo entendido como un todo, sino que les lleva a otra cosa más importante aún, y es a la realización de una idea ontológica de identidad. Una identidad que en este caso no es una identidad estática, por supuesto, sino que es dinámica, porque está suponiendo a la physis en permanente cambio. Nos estamos refiriendo a ese esquema de identidad que en el monismo cosmológico de la sustancia de la escuela de Mileto identifica el arjé con un elemento natural, bien sea agua, bien sea apeiron, bien sea aire, que luego por una serie de operaciones de metamorfosis se transforma constantemente en cada uno de los elementos, en cada una de las sustancias que componen la physis y que vuelven a reabsorberse en él, vuelven a reabsorberse en ese arjé una vez terminado su ciclo vital. Entonces, aplicar el modelo geométrico del círculo al universo entero permitió a los presocráticos instaurar una nueva racionalidad, lo que nosotros vamos a llamar la racionalidad filosófica, que aunque formulada, por supuesto, todavía de una manera ingenua, totalmente metafísica, ya puede prescindir de todos aquellos mitos que explicaban los soportes del mundo. Entonces, desde esta perspectiva, parece evidente que hay un vínculo entre el círculo o la circularidad y la filosofía. Círculo o circulus, dialelo, circularidad, pues son términos que si ustedes miran en los diccionarios filosóficos, figuran en casi todos los diccionarios filosóficos. No tengo ahora aquí la referencia, pero yo he encontrado un montón de ellos. Y figuran junto a expresiones como círculo vicioso, como círculo virtuoso, como circulus improbando, como circulus materialis o regressus, como forma de pensar circular o como definiciones circulares. Si nosotros atendemos ahora a una definición de tipo intencional, de tipo connotativa, diremos que la circularidad o el modo circular de proceder en filosofía, pues tiene que ver con unas definiciones, con unos procesos, con unas argumentaciones, con unos razonamientos que operan de tal manera que resulta que el punto de partida y el punto de llegada coinciden. Ese famoso círculo cartesiano, Carnot y Gassendi le achacan a Descartes, nos podría servir aquí de ejemplo. Descartes habría comenzado dudando de las ideas claras y distintas en la duda metódica para después fundamentarlas a partir de la idea de Dios, por ser esta clara y distinta. Como dice Vidal Peña en esa magnífica introducción a las meditaciones metafísicas de Descartes, la evidencia que se trata de fundamentar viene a la postre a fundamentar ella misma el fundamento. Y si ahora nosotros atendemos a la circularidad, ya no desde el punto de vista intencional, sino desde la perspectiva extensional, desde la perspectiva denotativa, pues aquí nos encontramos diferentes tipos de argumentos circulares que, desde el punto de vista lógico, podemos clasificar en dos grandes grupos, según la validez o la invalidez del razonamiento. Al grupo de procedimientos válidos pertenecen, por ejemplo, las llamadas demostraciones en círculo o los razonamientos recíprocos, de los cuales Aristóteles trató en los primeros analíticos. En el libro 2 de los primeros analíticos, en el capítulo 5, en 57b y siguientes, nos viene a decir Aristóteles que demostrar en círculo y recíprocamente consiste en probar la premisa mayor de un silogismo a través de otro silogismo formado ahora por la conclusión del primero y la otra premisa que ahora la tomamos en relación de predicación inversa. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos este silogismo. Premisa mayor o primera premisa,
vamos a decir que el círculo es símbolo de perfección. Segunda premisa, la unidad se simboliza como círculo. De aquí deducimos, concluimos, que la unidad es símbolo de perfección. ¿Cómo se demuestra en círculo la primera premisa, la de que el círculo es símbolo de perfección? Pues siguiendo lo que nos dice Aristóteles, partiríamos de la conclusión, la unidad es símbolo de perfección, ahora es la primera premisa. La segunda premisa de antes, la unidad se simboliza como círculo, la ponemos en relación de predicación inversa, es decir, ahora será el círculo se simboliza como unidad. ¿Qué deducimos de aquí? De la unidad es símbolo de perfección y que el círculo se simboliza como unidad. Pues deducimos efectivamente que el círculo es símbolo de perfección. Bueno, esta demostración en círculo que Aristóteles defiende como completamente válida es la que después Sexto Empírico dirá que es un dialelo o círculo vicioso. En la segunda parte de esta lección, pues me dedicaré a ver si efectivamente Sexto Empírico tiene razón y este silogismo de Aristóteles es un puro dialelo o círculo vicioso, o quizás haya que verlo desde otras perspectivas, pero esto lo veremos más tarde. Estábamos desde la perspectiva extensional con una serie de razonamientos, unos que se clasifican según son válidos, este de Aristóteles que acabamos de ver, y a la segunda clase, a los argumentos inválidos, pues pertenecen círculos que no son argumentos válidos porque en ellos se van a contener anomalías, pues por ejemplo como las de los sofismas, o redundancias, como las de las falacias, como las del círculo vicioso, como la del dialelo, como la petición de principio. El tipo de razonamiento circular que comienza admitiendo a aquello que se quiere demostrar, pues es lo que los escépticos llamaron dialelo. El término dialelo deriva del término griego dialelos, recíproco, que se reemplazan, cosas que se reemplazan mutuamente, recíprocamente, cosas que se demuestran las unas por las otras. Pero resulta que la circularidad pues no tiene un sentido estrictamente lógico. La historia de la filosofía nos ofrece una gran variedad de procedimientos, de metodologías, de razonamientos, que ahora en sentido metafórico también tienen forma de círculo. Hombre, encontramos metodologías circulares que habilitan cursos operatorios que no son lineales, sino que se concatenan por medio de esquemas de identidad. Luego tenemos razonamientos circulares que a menudo desembocan en paradojas o en peticiones de principios o en dialelos. También tenemos círculos cuya morfología aparece como parte esencial de una teoría, de una doctrina, sin que esa doctrina o teoría tenga ella misma forma de círculo. Y hay otros círculos que solo se aprecian contemplando la estructura general de una obra o de un sistema filosófico. A continuación vamos a hacer un brevísimo recorrido por diferentes tipos de círculos que podemos encontrar como lugares comunes de la historia de la filosofía. Encontramos un primer tipo de circuitos que son ontológicos. Por ejemplo, el clásico círculo del regrexus y progrexus de Platón, que partiendo de los fenómenos regresa a las esencias. Hay otros procesos circulares que son de tipo nosiológico. Por ejemplo, los que van de los principios a las consecuencias, como el de Aristóteles que va de la inducción a la deducción, o el de Newton de los fenómenos cinemáticos a las fuerzas esenciales. Este tipo de circularidad nosiológica pues es la que tiene su precedente en los segundos analíticos de Aristóteles. Y esta es la que los medievales llamaron circulus materialis o regrexus.
decían ellos, para el conocimiento total de unos determinados hechos materiales, de unos determinados efectos, se necesita conocer los primeros principios, las causas, pero a la vez se parte del hecho material para regresar al principio. Luego tenemos otros prototipos de circularidad que son una circularidad claramente metafísica. Hombre, son los que encontramos en los procesos de emanación de Plotino, de Proclo. En Juan Escoto Erígena, en De Divisione Naturae, pues también ahí Escoto propone un ciclo emanatista que es de clara influencia neoplatónica. Hay un esquema circular en la Coincidentia Oppositorum de Nicolás de Cusa, dice Cusa, las cosas opuestas que percibimos en la pluralidad del universo sensible tienden a armonizarse, conciliarse y unificarse en la unidad. Bien, pues todos estos procesos de tipo neoplatónico, todos ellos tienen en común que son unos procesos que están pidiendo el principio. Al final, cuando se llega al uno, al final se está llegando a aquello que se ha puesto ya desde el principio. Y este modo neoplatónico de circularidad pues inspira otro tipo de circularidad que ya podemos calificar como mística. Es la que se puede apreciar, por ejemplo, pues en el libro del ascenso y descenso del entendimiento de Ramón Llull. En este sentido, cuando Miguel Cruz Hernández, en el pensamiento de Ramón Llull, pues nos viene a decir que todo el pensamiento místico luliano es un modelo típico de pensamiento circular. Las cuestiones metafísicas, cosmológicas, teológicas, psicológicas, éticas que Llull está tratando, pues componen todas ellas una estructura circular. Y parece que la circularidad pues, es un motivo que se sigue repitiendo en los autores místicos. Lo podemos apreciar en las moradas de Santa Teresa, no solamente en la estructura circular de ese castillo interior, sino también en el camino del éxtasis y vuelta al mundo. Y en el siglo XVIII, la mística de Emanuel Swedenborg, pues también se vale de la circularidad para expresar aquellas visiones divinas que él nos cuenta. Estos círculos de las ideas místicas de Swedenborg pues, son los que luego inspiran esos otros motivos circulares que aparecen en las ficciones literarias de Borges. Dentro del pensamiento cristiano, los sistemas teológico-filosóficos que han tratado de demostrar la existencia de Dios, pues también se han valido de los círculos. Lo vemos en el argumento ontológico de San Anselmo, que contiene el círculo que va de la esencia a la existencia. Lo vemos en la Demonstratio Quia de Tomás de Aquino, que sigue ese proceso circular desde los efectos a la primera causa. Y también tenemos esquemas de circularidad teológica. Un ejemplo lo tenemos en la procesión de la pericóresis divina, que expresa la inmanencia de las tres personas del dogma trinitario, según el cual ninguna de las tres personas puede estar sin las demás. Entre las tres hay una especie de proceso formal circular, una especie de realimentación, una especie de círculo vital en el que la vida divina fluye de una persona a otra. Como dice Bueno, en el sentido de la vida, estas procesiones de las personas divinas pues han inspirado otros esquemas de circularidad que ya no son teológicos. En el sentido de la vida, Bueno nos dice cómo esta procesión de la pericóresis pues está presente en la idea de circulación de la sangre de Miguel Servet. Y otro ejemplo lo tenemos en Vico, según la interpretación que Secundino Fernández hace de la ciencia nueva de Vico, el modelo de circularidad que en la ciencia nueva está presente, el que explica el desarrollo histórico a través de los contenidos antropológicos, pues estaría tomado del proceso circular de la pericóresis divina, que ahora en la ciencia nueva pues va a tomar la forma de una pericóresis temporal. Hombre, también San Agustín habría ensayado
este esquema de circularidad teológica en su teología de la historia. Tenemos también otro tipo de circularidad, que es un tipo de circularidad, digamos, idealista, que ahora describe el círculo como un ir y venir que se repite. Este tipo de circularidad lo encontramos, por ejemplo, en la interpretación que hace Benedetto Croce de la historia, en esa versión que tiene él, renovada, del idealismo alemán, como una nueva fenomenología del espíritu, cuyos diferentes grados constituyen un círculo donde cualquier momento se apoya en los restantes y a la vez los completa. En la lógica como ciencia del conocimiento puro, aquí Benedetto Croce, cuando está hablando de la unidad-distinción como círculo, nos dice lo siguiente. Dice Croce: los diferentes grados que constituyen la historia ideal eterna forman una serie en la que hay un primer concepto que abre la serie y un último que la cierra. Pero esta serie no es lineal, sino que se ajusta mejor al círculo, en el cual el primer concepto y el último hacen sucesivamente de primero y de último. Y claro, estos círculos de esta historia ideal eterna de Croce, pues nos llevan a un esquema de circularidad entendido en forma de ciclos, y a su vez los ciclos nos conectan los procesos circulares con la idea de infinito. Y en este sentido, cuando Rodolfo Mondolfo estudia el infinito en el pensamiento de la antigüedad clásica, encontramos que dice lo siguiente, nos dice Mondolfo: la idea de la infinitud asumía mayor vigor y carácter de necesidad lógica al ser representada en una forma geométrica que por sí misma hiciese contradictoria e inadmisible la determinación de un límite inicial o final. Y esta era precisamente el círculo, la representación de una especie de círculo como la que hay en el movimiento del cielo y de cada uno de los astros, por la cual llegamos a establecer una serie ordenada de manera tal que retorna nuevamente al principio y lo hace sin cesar y se comporta siempre del mismo modo. Y un ejemplo de este proceso circular eterno de ciclo cósmico, claro está, lo tenemos en Heráclito. Cuando Heráclito, en el fragmento 76, nos dice: el fuego vive la muerte de la tierra, el aire vive la muerte del fuego, el agua vive la muerte del aire y la tierra la del agua. Este ciclo pues, se inicia tras la epirosis, tras esa conflagración universal, que según la interpretación filológica que hace John Barnett, pues habría sido imaginada por Heráclito como un gran año, por analogía con el año solar, sustituyendo los días por las generaciones humanas. Y heredera de esta concepción circular, según la cual el universo nace y perece en una sucesión constante, pues es la doctrina del eterno retorno de Nietzsche, aunque su doctrina no sea necesariamente cíclica. Lo que viene a decir Nietzsche es que en un mundo donde los átomos son indestructibles y finitos, pues las infinitas combinaciones posibles de los mismos en la eternidad del tiempo darán un número infinito de mundos, entre los cuales estará comprendido un número infinito de momentos iguales. Luego tenemos otro tipo diferente de razonamiento circular, que esta vez es de carácter epistemológico, y es el que hace Hume sobre la causalidad, cuando desde el estricto punto de vista de la experiencia dice que lo que nosotros conocemos de la causalidad, dice él, no es más que un objeto seguido de otro, cuya aparición nos transporta siempre
al pensamiento del primero. Esto nos lo dice Hume en las investigaciones sobre el conocimiento humano, en la sección 7ª, cuando él ahí nos está hablando de la idea de conexión necesaria. Y además tenemos procedimientos metodológicos que trazan esquemas de circularidad. Los vemos en la dirección racionalista del idealismo alemán. En Fichte, el principio fundamental, el yo, como consciencia misma, el yo como lo absoluto, pues se va desenvolviendo de todas formas posibles en una dialéctica que se va transformando hasta determinarse como no yo. Ese círculo que el propio Fichte reconoce como necesario, pues dibuja un esquema monista en el que un principio, el yo absoluto, se transforma en su opuesto, se transforma en no yo, y luego se reencuentra en la consciencia. Y claro, en Hegel, la estructura dialéctica de su filosofía idealista pues va trazando siempre una sucesión de círculos progresivos, que estos pues han sido interpretados, pues como saben, de muy diferentes maneras. Hay un autor alemán que se ha ocupado de analizar en una especie de noetología a su manera, pero se ha querido analizar los diferentes tipos de pensar. Este autor es Hans Leisegang, tiene un libro titulado De Formen, las formas del pensar, del año 1928, la segunda edición revisada es del año 1950, no hay traducción española, pero lo que hace aquí Leisegang es interpretar las tríadas hegelianas como una forma de pensar circular, que en el caso de Hegel él ve como el círculo de los círculos, como digamos la quinta esencia de la circularidad. Y luego tenemos otra metodología que dibuja esquemas circulares y que es la que Marx nos expresa a modo de quiasmos, como ese famoso quiasmo de la que nos presenta, que es en la ideología alemana, el de no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. También la propia vuelta del revés que Marx hace de la dialéctica hegeliana pues se ha interpretado muchas veces como un círculo que lo que hace es invertir su recorrido. Sin embargo, este círculo de la inversión respecto a Hegel, en realidad no es un esquema circular que represente globalmente una vuelta del sistema de Hegel. En Marx no hay una transformación global, sino que la metodología con la que Marx está transformando a Hegel pues es la propia de unos círculos dialécticos que transforman unas partes respecto a otras partes. Esta estructura formal de estos círculos dialécticos pues la estudió Bueno a propósito de los Grundrisse de Marx y la estudió precisamente a través de la estructura del quiasmo. El quiasmo supone un tipo de rectificación, un tipo de transformación del orden sintagmático de una frase mediante la inversión de sus términos, claro, siempre que la inversión conserve sentido. Los dos términos de la figura del quiasmo aparecen cruzados a modo de aspa. Hombre, etimológicamente, quiasmos significa eso, significa en forma de aspa, y una aspa que nosotros nos podemos imaginar inscrita en un círculo envolvente. Un círculo envolvente que nos puede remitir a las posibles relaciones de simetría que cabe establecer ahí entre cada uno de los términos, si bien sean relaciones de oposición o bien sean relaciones de identidad. De manera que el cotejo de estas relaciones es lo que permite analizar la relación entre las partes. Entonces, el círculo metafórico con el que Marx está trabajando, pues lo podríamos interpretar nosotros como círculo diamérico. Y luego tenemos otro tipo de círculos que llevan a paradojas. Desde el punto de vista del análisis del lenguaje, pues una variante de definición circular lo componen aquellas definiciones que nos llevan a paradojas de autorreferencia, es decir, las que incluyen en la definición al objeto que se quiere definir.
Un ejemplo lo tenemos en la famosa paradoja de Russell, formulada por él en 1901, y que según se ha comentado, pues esta paradoja parece ser que un año antes también fue planteada por el matemático Ernst Zermelo, que se la dio a conocer a Hilbert y a Husserl. La paradoja, vamos a recordarla, dice lo siguiente: si decimos el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, este conjunto se contiene a sí mismo, claro, aquí esto nos pone ante una antinomia, porque si decimos que sí, entonces, por definición, el conjunto no estaría contenido, porque solo contiene a los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Pero si decimos que no, entonces debería estar contenido, porque contiene a los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Bueno, entonces esta paradoja nos lleva a una incompatibilidad ante la cual lo único que cabe probar son estrategias de rectificación. A propósito de esta paradoja fue cuando, y como método de rectificación, formula Russell su teoría de tipos. Luego tenemos otro círculo en filosofía, que es el círculo hermenéutico. En la hermenéutica, Heidegger y Gadamer han introducido el concepto de círculo hermenéutico para referirse a la interpretación. La interpretación filológica, aún perteneciendo al ámbito categorial, pues ha de suponer la comprensión de aquello que se va a interpretar, lo cual parece que incurre en un círculo vicioso. Sin embargo, Heidegger en Ser y Tiempo dice que ese círculo es necesario. Es necesario porque ese círculo es la expresión que da la posibilidad a la interpretación misma. El círculo hermenéutico, Gadamer lo describe como el que se da entre una determinada tradición y la interpretación de la misma, la cual, a su vez, es parte de esa misma tradición. Y claro, un sistema caracterizado por la circularidad, pues por supuesto es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. En primer lugar, su nociología concibe a las ciencias como sistemas compuestos por multiplicidades de elementos que se relacionan entre sí según un orden circular. Un orden circular en el que las consecuencias o los efectos pueden desempeñar a su vez en un momento dado pues el papel de principios o el papel de causas. A la concepción nociológica de la ciencia, a esta concepción nociológica de la ciencia, pues se le ha denominado circularismo. Frente a otras concepciones de la ciencia, como el descripcionismo, el teoreticismo, el adecuacionismo, que parten de la materia y de la forma de las ciencias, otorgando un peso bien a la materia, bien a la forma o bien a ambos, pues el circularismo del materialismo nociológico lo que hace es borrar la distinción materia-forma, no porque la tenga en cuenta, la borra de la siguiente manera, porque no parte ni de la materia ni de la forma, sino que parte de un resultado dialógico de las negaciones, de las hipóstasis, de la materia o de la forma o de ambos. De manera que el circularismo, este circularismo, pues es el necesario proceder diamérico entre materia y forma. Y por esto el circularismo del materialismo nociológico pues no es una teoría primaria, sino que es el resultado determinado tras la reducción dialéctica del adecuacionismo. Por esto mismo, este circularismo se define como circularismo determinado, frente a otro tipo de circularismos que serían indeterminados. Por ejemplo, el de Gaston Bachelard, cuando se opone frontalmente al adecuacionismo. Bien, la ejecución de este circularismo nociológico en sentido estricto, como saben, pues es la que se presenta en la teoría del cierre categorial, partiendo de esa concepción
de la verdad científica como identidad sintética. Y resulta que el materialismo filosófico no solo tiene un circularismo nosiológico, sino que también tiene un circularismo ontológico. De manera explícita, habla Bueno de una circularidad entre la ontología general y la ontología especial. Lo hace en el capítulo 6 del primer ensayo de los ensayos materialistas. Bueno, a esta circularidad los profesores Tomás García López y Vicente Chuliá pues le han dedicado respectivas lecciones que pueden ustedes ver a través de YouTube. Aquí simplemente, de un modo muy sucinto, voy a recordaremos que la materia en sentido ontológico general pues es un concepto crítico negativo que arranca de una consideración pluralista de la idea misma de materia y que la ontología especial pues se refiere a las regiones, a los géneros del ser, a esos géneros de materialidad que designamos como M1, M2 y M3. Y claro, ocurre que entre la materia ontológica general y las materialidades ontológicas especiales, pues hoy hay una especie de circularidad que consiste en un doble camino de regrexus desde las formas de lo real y de progrexus luego hacia ellas, de una forma muy, digamos, telegráfica. Desde la experiencia mundana, por ejemplo, o desde la política, desde el arte, desde la ciencia, desde la tecnología, se regresa en la dirección de la ontología especial a la ontología general y de esta a la materialidad trascendental. Y desde aquí se emprende el camino de progrexus hacia la ontología especial, que claro, progresa en la simploqué de los tres géneros de materialidad. Entonces el círculo entre ontología general y ontología especial pues se dibuja en el sentido de que la materia ontológico general supone la crítica a toda sustancialización de las realidades mundanas que se corresponden con los tres géneros de materialidad. Y a la vez esos géneros de la ontología especial pues son la única vía hacia la determinación de la materia general. En la filosofía de Gustavo Bueno, pues la metáfora del círculo la vemos muchísimas veces. Aparece asociada pues a la propia noción de cierre categorial. Aparece en la concepción de una filosofía circular de la religión. Aparece en el eje circular del espacio antropológico, cuando los hombres se representan como puntos de una circunferencia, y las relaciones entre ellos se representan por esos arcos que los unen. Pero además la metodología del materialismo filosófico pues cuenta con abundantísimos esquemas dialécticos que están ejercitando diferentes modos recurrentes de circularidad. Por citar simplemente dos o tres, los esquemas de conexión de América, las concatenaciones circulares de las transformaciones lisado-conformado, con las que Bueno define los tipos de racionalidad de un campo, el racionalismo circular abierto y el racionalismo circular cerrado, tal y como hace él en tres artículos sucesivos del Catoblepas, en el 63, 64 y 65, titulado En torno a la distinción morfológico-lisológico. Y luego tenemos la operación de rotación lógica, esa operación que aparece en los ensayos materialistas, en las páginas 201 a 233, que transforma una relación binaria en su contrasimétrica. Hombre, cuando antes me he referido a Fichte, esa dialéctica entre el yo y el no yo de Fichte, sale. Es un ejercicio que pueden ustedes hacer. Se puede aplicar esta rotación lógica de Bueno, aplicada al caso de Fichte, salen todos los pasos. Y por último hay que destacar, dentro de esto que estamos diciendo, pues la importancia que en el materialismo filosófico tienen los dialelos.
los dialelos de los que luego me voy a ocupar. Los dialelos como ahora figuras noetológicas que van a evitar postulados metafísicos. Pero antes de pasar a los dialelos, como quiera que acabamos de ver una variedad de círculos que no solamente son distintos respecto al material que conforman. Hemos visto círculos ontológicos, nosiológicos, epistemológicos, lógicos, teológicos, pero estos círculos, los círculos que podemos apreciar tanto en las metodologías filosóficas, pues también son diferentes según el orden de secuenciación en que los circuitos estén concatenados. Y claro, aquí lo interesante sería poder ofrecer un criterio general de ese orden, porque así esto nos permitiría clasificar, grosso modo, los diferentes tipos de esquemas circulares. Si atendemos a la característica esencial de la concatenación circular, pues vemos que ésta tiene lugar en un recorrido que va desde un término inicial, desde un término aquo, hacia un término final, un terminus adquem. Y si tenemos en cuenta el nexo que media entre estos dos términos, sí que podemos obtener un criterio que nos puede que nos permite clasificar esos distintos círculos de los que antes hemos hablado. En primer lugar, entre el término aquo y el término adquem cabe establecer un nexo fundado en relaciones de identidad, pero relaciones de identidad que a su vez pueden ser pensadas de dos maneras. En primer lugar, como una identidad recíproca entre el término aquo y el término adquem, en el sentido de que el término al que se llega ha sido ya supuesto en primer lugar. Este sería el nexo genérico, tautológico, que es el que media en los dialelos, según la definición de los escépticos y según aquella primera definición que antes habíamos visto. Luego me voy a ocupar de ellos en detalle. Este primer tipo de circularidad, pues es aquel tipo de circularidad que decíamos que se daba en los modelos neoplatónicos, en aquellos modelos neoplatónicos que están pidiendo el supuesto. Pero en segundo lugar otras veces esa identidad entre el término aquo y el término adquem pues toma la forma ahora de una relación, digamos, de equivalencia entre los dos términos, de manera que el primer término implica al último y necesariamente este implica al primero. Hombre, esto era lo que ocurría en la pericoresis divina, El término adquem se encadena como término aquo de otro proceso análogo al primero y así sucesivamente. Y esto lo veíamos también a este esquema. Este esquema es también el que corresponde a los ciclos de la historia ideal eterna de Croce. Cuando Croce decía, el esquema cíclico es un círculo porque el primer concepto y el último hacen sucesivamente de primero y de último. Y en segundo lugar, los nexos entre el término aquo y el término adquem pues pueden venir determinados ya no por una relación de identidad, sino que podemos pensar entre ellos una relación de causalidad. Y en esta relación de causalidad también caben otras dos posibilidades, que esta relación de causalidad la entendamos en sentido binario. Entonces estaríamos en esos esquemas circulares, como por ejemplo el de Hume, o estaríamos en esos otros esquemas circulares que van de los efectos a la causa, o aquellos que deducen la existencia
a partir de la esencia. Pero la causalidad la podemos entender, la causalidad entre el término a quo y el terminus ad quem, la podemos establecer a través de una serie de términos que se enfrentan, que se oponen, para finalmente articularse en un esquema procesual de identidad material. Sería este tipo, pues el que corresponde a los esquemas dialécticos, a los círculos dialécticos que hemos mencionado, y en particular sería el esquema del circularismo, del materialismo filosófico. Bueno, pues a continuación vamos a centrarnos de ese primer tipo de círculos que decíamos que corresponde a los dialelos. Los escépticos antiguos llamaron dialelo a todo razonamiento circular que pretende probar una proposición apoyándose en otra que a su vez se prueba por la primera. Como veíamos antes, dialelo viene a significar pues, cosas que se demuestran las unas por las otras. El dialelo es uno de los razonamientos falaces que los escépticos llamaron tropos. Los tropos vienen a ser modos de argumentar, figuras lógicas que se emplean pues, para que las cosas resulten convincentes. Lo que harán los escépticos será desenmascarar los componentes engañosos que conducen a la imposibilidad del conocimiento. Por eso, ante los diferentes tropos, aplicarán unas normas metódicas que van a dejar ver las contradicciones. Ante esas contradicciones, claro, no cabe más que la epogé, la suspensión del juicio. En Esidemo de Noxos, el director de la escuela escéptica, hacia el año 500 a.C., dio una lista de 8 tropos contra los defensores de la causalidad, según figura en las argumentaciones pirrónicas. Y después, en Esbozo del pirronismo, estos tropos los amplía a 10. Posteriormente, ya en el siglo I, Agripa, según el testimonio que tenemos de Sexto Empírico, de Diógenes Laercio y de Focio, pues completa, sistematiza estos tropos y los completa con otros 5. Bueno, pues es el quinto tropo de Agripa, el que se llama del dialelo o círculo vicioso, que viene a decir que para demostrar una proposición se recurre a otra que se prueba por la primera, es decir, se prueba A por B y B por A. Ante este tropo, la conclusión, pues no se puede ni afirmar ni negar nada, Lo único que se puede hacer es suspender el juicio. En el testimonio de Diógenes Laercio, este quinto tropo de Agripa, dice Laercio que es el que es por reciprocidad. Estamos en la relación de reciprocidad que decíamos antes en aquel primer tipo de círculos que presentábamos. Dice Laercio, es cuando aquello que ha de dar firmeza a la cosa cuestionada, ello mismo tiene necesidad de que la tal cosa cuestionada lo corrobore y acredite. Verbigracia. Si uno afirma que hay poros porque hay sudor, toma esto mismo para probarlo. Esto es que hay sudor. Bien, pues como estamos viendo, entonces el dialelo supone que entre el término a quo y el término ad quem de una determinada concatenación circular, pues lo que resulta de ahí es una tautología. Entonces parece que si es tautológico, bueno, pues que no tiene mayormente importancia, pero la importancia de estos dialelos, la importancia que sí tienen estos dialelos, es que tienen una estructura formalmente lógica, basada en el propio análisis del proceso del razonamiento, pues por ejemplo, del proceso silogístico. Y en este sentido, cabe recordar cómo el dialelo ha sido utilizado para criticar el silogismo de Aristóteles, como antes les he dicho. Sexto Empírico, en los esbozos pirrónicos, en el libro segundo, capítulo 14, titulado Sobre los silogismos, pues aquí Sexto Empírico viene a decir
que el silogismo de Aristóteles incurre en un círculo vicioso porque la premisa mayor supuesta a la menor presupone la conclusión como ya comprobada. Por ejemplo, de todos los hombres son mortales, se sigue que Sócrates es mortal, pero dices esto empírico que esto no añade nada nuevo, porque cuando decimos que todo hombre es mortal, ya suponemos que Sócrates, si es hombre, pues también es mortal. Entonces, según esto empírico, el silogismo lo que hace es incurrir en un dialelo. Y dentro del movimiento antiaristotélico del Renacimiento, pues también nos encontramos que Pedro Ramus también rechazó la estructura del silogismo, porque, según él, era una estructura circular completamente vacía. Esto lo dice Ramus en las Observaciones contra Aristóteles. Es una obra del año 1543 que luego tuvo muchísima influencia en los lógicos españoles del siglo XVI, concretamente en Pedro Juan Núñez, que a su vez tiene una Institutionum Dialecticarum del año 1554, donde Núñez critica el uso que los escolásticos hacen de los silogismos, porque lo considera pues, un ejercicio pues eso, puramente vacío y desvinculado totalmente de la realidad. Y en la época moderna es Descartes quien llama la atención sobre la estructura circular del silogismo, que según él pues, no ayuda a tener conocimientos nuevos. Dice Descartes en el discurso del método, en la segunda parte, dice: me percaté de que en relación con la lógica, sus silogismos y la mayor parte de sus reglas sirven más para explicar a otro cuestiones ya conocidas que para llegar a conocerlas. Bueno, claro, estas consideraciones negativas que estamos viendo que se han hecho sobre el silogismo como círculo vicioso, como mero dialelo, pues son producto, salen todas ellas, de estar considerando al silogismo únicamente desde una estructura formal, desde una estructura proposicional, desde un punto de vista completamente exento. Pero si nosotros ahora vemos el silogismo desde una perspectiva objetual, vinculada a la realidad material, pues entonces aquí la cosa cambia, porque sí que podemos obtener conocimientos del silogismo. En el silogismo anterior, si conocemos el sujeto hombre, pues también podemos estar seguros que los diferentes seres enclasados como atenienses, cretenses, griegos, bárbaros, etcétera, etcétera, pues también serán mortales. Y lo serán frente a otro tipo de seres divinos, como Apolo, como Zeus, que ya no serán mortales, que serán inmortales. Entonces, visto así, visto desde esta otra perspectiva, el silogismo pues no lo podemos considerar vacío, el silogismo sí que amplía conocimiento. En este sentido, los filósofos analíticos pues hablan de círculo virtuoso, con una metáfora que ellos toman de la ética, pero que nada tiene que ver aquí con la virtud. Aquí este círculo, si se nos muestra virtuoso, es porque nos va a permitir distinguir, pues, por ejemplo, entre unos seres mortales y otras entidades divinas que no son mortales. Desde nuestras coordenadas, pues no vemos el dialelo del silogismo como un razonamiento vacío, como un razonamiento que haya que desechar automáticamente, sino que lo vamos a considerar, se puede considerar como una figura noetológica que nos permite analizar el proceso silogístico mismo. Nos permite, por ejemplo, siguiendo con el silogismo de antes, determinar la identidad que a través del término mortal se predica entre las diferentes clases en las que se distribuye el sujeto hombre. Además,
nos pone también ante la contradicción entre una clase de hombres mortales que se opone a los dioses inmortales. Y a la vez, esta contradicción se puede superar en una asimilación a través de otra clase, que es la clase de los héroes inmortales, que como Heracles, Hércules, son hombres y son inmortales a la vez. Bueno, pues de una manera implícita subraya Bueno el carácter noetológico de este dialelo, lo hace cuando analiza el papel que Aristóteles le habría atribuido al silogismo como estructura universal del pensamiento racional. Cuando Bueno habla sobre la estructura circular de los silogismos, recuerda que es el propio Aristóteles quien introduce la consideración de esa demostración en círculo que vimos al principio. Y si Aristóteles hace esa consideración, pues es porque Aristóteles no está tomando el silogismo desde una perspectiva exenta, desde un punto de vista puramente formal o puramente proposicional, sino que también, como nosotros antes, lo está tomando desde un punto de vista objetual. Es decir, está contemplando la concatenación operatoria de los términos y de las relaciones. En el ejemplo anterior, el todo hombre es mortal, pues en vez de verlo como una proposición exenta, como una proposición globalmente dada, pues la veríamos más bien como una regla de construcción acumulativa de las diversas subclases del universal hombre, y el hombre aquel que veíamos dividido en griegos, bárbaros, cretenses, egipcios, etíopes, lo que queramos, estos hombres junto a otras especies, junto a otros géneros de animales, de plantas, incluso junto a seres individuales como el propio Sócrates, resulta que son mortales. Entonces aquí hay esa regla de construcción acumulativa del propio término mortal. Y visto así, pues el círculo ya no será vicioso, sino que será dialéctico. Prefiero llamar círculo dialéctico a círculo virtuoso, pero bueno, ambos quiere decir que es una circularidad legítima. Yo voy a hablar de círculo dialéctico, le dejo lo de los virtuosos a los analíticos. El silogismo, desde esta perspectiva dialéctica, lejos de mantenerse en una tautología vacía, pues lo que supone es un paso adelante dado en el proceso de la construcción. En aquel ejemplo que poníamos al principio para ilustrar aquellas demostraciones en círculo de Aristóteles, pues los términos de la conclusión de aquel silogismo que decíamos, el círculo es símbolo de perfección, pues son esos términos los que tienen que ir circulando como medios, pues para que dentro de la misma figura del silogismo, de la misma figura silogística, puedan ir de ahí saliendo las conclusiones. Entonces la circularidad se nos presenta vinculada a la permutabilidad de las relaciones entre los términos, una permutabilidad que ha de ir referida constantemente al plano material. En aquel ejemplo que nosotros poníamos, pues aquella cualidad de la perfección que decíamos, tiene que ir referida a la unidad, tiene que ir referida al círculo, no la podemos pensar en un plano puramente formal. La demostración circular de Aristóteles la interpreta Bueno como una prueba ad hominem del significado de las construcciones circulares en los procesos de construcción demostrativa. En el tomo 5 de la teoría del cierre, en la página 128, dice Bueno, la consideración de estas situaciones nos corrobora en la tesis relativa a la estructura circular de toda construcción racional y en la naturaleza material de tal circularidad. Bien, pues
la consideración de dialelo como procedimiento racional pues ha sido apoyada por muchos otros autores. Por ejemplo, Giovanni Gentile, en su lógica, en el libro 1, en la parte 2, en el capítulo 6, resulta que aquí Gentile encontré cómo él va a criticar las posturas que ven el silogismo un dialelo, pero un dialelo en el sentido de ser un defecto del pensamiento. Y contrariamente a esto, dice Gentile que tal círculo no es vicioso, sino que es ley fundamental del pensamiento. Y en este sentido, el dialelo viene a ser la dialéctica del pensamiento. Y Jaime Balmes, en su Filosofía Fundamental, en el libro 1, capítulo 2, párrafo 8, cuando está criticando a los filósofos que parten de la duda, dice él que la filosofía pues, no tiene por qué comenzar, no debe de comenzar por un examen, sino que la filosofía ha de comenzar por la afirmación de un hecho, ha de comenzar suponiendo algo. Y dice Balmes que esto, proceder así, no es ningún círculo vicioso. Y aquí se apoya a Balmes en Fichte, cuando Fichte, en la primera parte de la doctrina de la ciencia, hablando también de la reflexión filosófica, dice que hay un círculo, esto lo dice Fichte, hay un círculo, pero un círculo inevitable, y que lo confesamos francamente, es permitido para asentar el principio más elevado, confiarse a todas las leyes de la lógica general. Hombre, también Hegel, para Hegel, pues la filosofía forma un círculo. Y en la filosofía del derecho, en el párrafo 2, pues Hegel establece un dialelo para el concepto de derecho, un dialelo que dice lo siguiente: la ciencia del derecho es parte de la filosofía y como tal parte tiene un punto de partida que es el resultado y la verdad de lo que antecede y de lo que constituye la llamada demostración. El concepto de derecho, por lo tanto, conforme a su devenir, cae fuera de la ciencia del derecho. Su deducción es aquí presupuesta y el concepto mismo debe admitirse como dado. Y otro autor, Antonio Rosmini, también en otra obra titulada Lógica, es una obra de 1854, en una nota de la página 274 hace Rosmini referencia a estos dialelos necesarios y él habla de un círculo sólido. Dice Rosmini, un círculo sólido en el que el conocimiento de una parte supone el conocimiento del todo y viceversa. Heidegger y Gadamer ya vimos antes que defendían el dialelo, en el sentido de que solamente se puede interpretar una tradición desde ella. Y en Gustavo Bueno pues hemos apuntado la consideración del dialelo como modelo de construcción racional. Bien, de aquí se sigue pues que hablar de dialelos, pues el dialelo pues no es un concepto unívoco, no hay un único modelo de dialelo, sino que pues va a haber, hay más dialelos, aunque la idea de dialelo implica esa petición de principio, que se llama círculo vicioso, pues hay dialelos que, como hemos visto, son dialelos necesarios. Hay dialelos que, claro, que efectivamente son dialelos estériles y donde la petición de principio está ya dada desde el propio principio, pero resulta que otras veces está construido desde sus consecuencias, y en este caso el recurso del dialelo no es estéril porque añade una serie de conocimientos que no están enteramente dados en el supuesto. Y entonces, como quiera que hay diferentes dialelos, pues parece necesario disponer también de una clasificación que los pudiese organizar. Hay muchas maneras de clasificar los dialelos. Aquí vamos a tomar como criterio la relación temporal que cabe establecer
entre esa reciprocidad que decíamos entre el terminus a quo y el terminus ad quem. Tendríamos entonces lo siguiente. En primer lugar, que la reciprocidad entre los dos términos sea simultánea. Entonces estamos en el caso de que el primer término remite al último y este remite al primero. Claro, este es el tipo de dialelo que se corresponde con la tautología vacía. Es aquello, podríamos poner de ejemplo, aquello que nos decía Diógenes Laercio, ¿eh? Sudamos porque tenemos poros y tenemos poros porque hay sudor. Pero cuidado, porque este tipo de dialelos tautológicos que nada demuestran y que piden el principio son dialelos que están funcionando muchas veces como argumentos escondidos que lo que hacen es alimentar mitos y alimentar ideologías falaces, como por ejemplo cuando desde los nacionalismos se fundamenta la nación autonómica en unas señas de identidad que la están presuponiendo. En segundo lugar, resulta que la reciprocidad entre los dos términos puede hacerse desde el terminus ad quem, suponiendo primero el terminus ad quem, para desde él llegar al terminus a quo. Estaríamos en un tipo de dialelo que podemos llamar dialelo retrospectivo. Este es el que muchas veces se usa en las demostraciones matemáticas, que comienzan suponiendo el resultado para seguir los pasos hacia atrás. Dialelos retrospectivos los encontramos, por ejemplo, en esos razonamientos contraculturales del tipo de John Searson, cuando propone la vuelta al hombre prístino, que no se ha corrompido por la civilización, esas versiones, digamos, contraculturales, que quieren llegar hacia una cultura primigenia, hacia un hombre recolector que todavía pues, no haya caído en la trampa ni de la agricultura, ni mucho menos de la caza. Ahí escondidos están estos dialelos retrospectivos. En tercer lugar, podemos suponer que la reciprocidad entre los dos términos comience ahora por el terminus a quo para, desde él, proyectar en un futuro aureolar el terminus ad quem. Ahora estaríamos en un dialelo que vamos a llamar dialelo aureolar. Este tipo de dialelos son los que están presentes en esas concepciones del hombre nuevo, del humanismo marxista. Y es, por ejemplo, también el dialelo aureolar en el que incurren los historiadores humanistas, esos historiadores de la historia del hombre, cuando, situados a escala de los derechos humanos, proyectan un estado final de la humanidad, desde el cual, claro, todo lo que precede se va a presentar como si fuera la prehistoria de la humanidad. Bueno, digamos que desenmascara este tipo de dialelos. Yo encontré cómo lo desenmascara en el prólogo al volumen 5 de las obras completas de don Juan Uría Riu. Este prólogo luego es publicado en el Catoblepas con el título La historia universal como perspectiva. Y aquí don Gustavo predice muy lúcidamente lo que años más tarde vemos que efectivamente sí que está pasando con esa llamada cultura de la cancelación, porque nos dice, bueno, en el año 2011, dice él, consecuentes con sus principios, este tipo de historiadores deberían vaciar los museos de arte de los mármoles o bronces que representan a Aquiles o a Agamenón. Otro dialelo de este tipo, de los que llamamos aureolares, pues es el proyecto de la paz perpetua de Kant, en cuanto Kant pues, tiende hacia un estado desarmado. Dice él, hacia una sociedad, dice él, de hombres sobre la cual nadie, sino ella misma, puede mandar y disponer.
como se darán cuenta, pues este tipo de dialelos alimenta pues otro tipo de dialelos contemporáneos que oímos en frases que se repiten muy a menudo, pues frases, pues por ejemplo, la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, o el hablando se entiende la gente, estarían contaminados por este tipo de dialelo aureolar que decimos. Y luego, por último, pues tendríamos otro tipo de dialelo que ahora ya no sería un círculo vicioso, que ahora ya no parte ni del término aquo ni del término adquem, sino que parte in medias res de unos materiales como algo que ya está dado. Y como ejemplo tendríamos el dialelo nosiológico. En el Estatuto Nosiológico, en el tomo 1, en la página 15, Gustavo Bueno define así este dialelo. Dice él: es preciso partir de las propias ciencias como algo ya dado. La investigación nosiológica no tiene por qué remedar los procesos de génesis absoluta de las ciencias, fingiendo que una ciencia se constituye, por ejemplo, a partir de las proposiciones protocolarias consideradas por el Círculo de Viena. Y añade Bueno: toda la metodología del cierre categorial está concebida teniendo presente el principio del dialelo. Se trata de analizar las unidades o partes formales de sistemas o totalidades ya configuradas y no de fingir que estamos presentando la construcción de un sistema científico partiendo de factores psicológicos, como pueden ser las observaciones empíricas, o factores gramaticales o factores epistemológicos. Entonces, por una parte, estamos desde el materialismo filosófico defendiendo un tipo de dialelos, que son dialelos dialécticos. Porque por otra parte, la labor crítica del materialismo filosófico lo que ha hecho es desenmascarar dialelos falaces que, siendo meras peticiones de principio, lo que hacen es fundamentar ideologías contemporáneas. Por ejemplo, la defensa que se hace sobre la autodeterminación de las comunidades autónomas, fundamentándolas en que son naciones con conciencia de su identidad. O la de achacar el déficit de la democracia a la inmadurez democrática de unos ciudadanos pues, que no saben votar favorablemente. O la de fundamentar los derechos de los animales en el supuesto de la igualdad hombre-animal. Como todos saben, todos estos principios ideológicos han sido criticados, han sido triturados por Gustavo Bueno en numerosas ocasiones. Y entre los dialelos tautológicos inadmisibles, pero que son repetidos como definiciones válidas, pues están también todas esas definiciones de la filosofía como deseo natural hacia el saber. La filosofía se explicaría por un propio impulso hacia la filosofía. Tendríamos aquí un dialelo tautológico, pero además un dialelo tautológico que está incurriendo en un dialelo retrospectivo, porque está sobreentendiendo ese impulso, lo está identificando con la misma naturaleza específica del hombre como Homo sapiens. Bueno, pues frente a este tipo de dialelo tautológico, lo que el materialismo filosófico propone es ese otro tipo de dialelo legítimo que consiste ahora en considerar a la filosofía desde dentro, atendiendo a su implantación en términos trascendentales. Entonces, considerar a la filosofía filosóficamente, tal como hace Bueno en ¿Qué es filosofía?, en el libro este que se ha reeditado por Pentalfa este año, pues eso, lo que ahí se hace, no es ninguna petición de principio en sentido lógico. Estaríamos aquí en este cuarto tipo de dialelo que hemos dicho y que en este caso pues está partiendo de una institución ya en marcha como es la de la propia filosofía. Entonces este género de dialelos que evitan
fundamentos metafísicos, pues es el que se ha utilizado muchísimas veces en construcciones metodológicas del materialismo filosófico, que necesariamente son circulares, pero no por ello son viciosas. Contra la ilusión etnológica que pretende situar al etnólogo en una pretendida neutralidad desde la cual describir objetivamente las culturas, el dialelo antropológico que Bueno presenta en Etnología y Utopía señala cómo la labor del etnólogo pues está necesariamente ya dada en el principio del proceso del conocimiento. La antropología del materialismo filosófico reconoce al hombre como algo que ya se ha producido, y entonces contra la aparición, contra la emergencia de otras teorías evolutivas que hacen partir del hombre directa y exclusivamente de los primates prehumanos, el dialelo antropológico que aquí defendemos es que si precisamente podemos reconstruir la línea evolutiva del hombre o la línea evolutiva del fuego o la línea evolutiva del lenguaje, es porque presuponemos necesariamente que los hombres, que el fuego, que el lenguaje, pues está ya dado. Y de la misma manera, claro, cuando se habla del Estado constituido como nación política, pues es una pura ficción construirlo directamente, remontándose bien a la nación étnica o bien a la nación biológica, porque el Estado político presupone necesariamente un Estado ya constituido. Y en otro orden de cosas, si hablamos de la percepción, pues también aquí encontramos un dialelo necesario, porque lo que vemos no es revelado ni por el ojo, ni tampoco, como otros dicen, tampoco vemos por el cerebro, sino que la visión a distancia, lo que nosotros llamamos la visión apotética, presupone necesariamente una realidad que hemos estructurado preópticamente, y no solamente a distancia, sino también por contigüidad táctil, y esto se ve muy bien a través del problema de Molinet. Bien, pues ya de todo esto, de todo lo dicho anteriormente y ya para concluir, lo que vemos es cómo en el materialismo filosófico se está haciendo constantemente un doble ejercicio con círculos y con dialelos. Por una parte, con esos dialelos tautológicos, retrospectivos y aureolares, dialelos de los que resultan círculos que llevan a unas peticiones de principio que tienen necesariamente que ser criticadas y desenmascaradas en cada caso. Y por otro, el ejercicio que el materialismo filosófico hace con esos otros dialelos dialécticos, pues de los que necesariamente hay que partir para emprender la construcción filosófica. Gracias, Gustavo. Bueno, pues es obligado por mi parte coger el micrófono para felicitar a Carmen. Hay que hacerlo, vamos, es así como en otras ocasiones no hemos podido hacerlo porque en otras conferencias porque no había tiempo, pues aquí contamos con algún tiempo más, ¿verdad? Y es obligado y justo, claro, después de haber escuchado este discurso tan brillante, ¿no? Y yo me he quedado admirado, ¿verdad?, por ese recorrido tan completo que has hecho
por toda la historia de la filosofía y con referencias continuas a ciencias, claro, a la astronomía, a la biología y a la historia, claro. Esto ahí voy a detener yo. O sea que entonces, por una parte, yo tengo que manifestar pues mi admiración hacia este trabajo que realmente te ha tenido que costar, pero bastante, porque vaya un recorrido que nos has hecho, ¿verdad? Muy bien, Carmen. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Y entonces ahora, pues nada, ofrecer algunas sugerencias, a ver qué te parece y cómo las encajas. Bueno, en primer lugar, lo más brillante de todo, claro, es esta defensa del materialismo filosófico, sobre todo frente al pensamiento escéptico. Ahí has abundado, has hecho referencia, pues, naturalmente a Agripa, que lo formula en ese resumen que él hace de los 5 tropos, porque los escépticos, claro, decían, no cabe ni filosofía ni ciencia. hay que suspender el juicio, no hay conocimiento de ningún tipo, porque resulta que se da todo esto. Hay tal diversidad, tal pluralidad, claro, tal cantidad de costumbres, de normas, de morales, etcétera, que ¿a cuál te vas a tener? Pues entonces no cabe en absoluto emisión de juicio alguno ni construcción científica alguna. Esto ha quedado estupendamente y entonces tú nos has mostrado aquí cómo desde el materialismo filosófico pues esto queda completamente triturado, porque caben, esa tipología que has hecho de dialelos, pues es una cosa, bueno, admirable, vamos. Tú tienes que darle salida de alguna manera, negro sobre blanco, esto porque esos tipos de dialelos, pues, conviene que todos los que nos consideramos materialistas, pues los tengamos en cuenta. Y esto, como ha quedado claro, porque tu gran lección pues es materialismo filosófico contra el escepticismo. Así de claro, ¿verdad? Yo titularía así Y entonces para ello pues has ido recorriendo toda la historia, porque hay muchas modalidades, hay muchas variantes, y todo eso pues es muy rico, y el materialismo lo puede recoger desde su concepción dialéctica del dialelo, claro. Bueno, entonces la sugerencia que te hago, a ver cómo lo recoges, y si tienes a bien, pues haces algún comentario, o bueno, tampoco hace falta, vamos. Y es como has recurrido pues a varias ciencias, empezando por la geometría, claro, empezando pues eso por decir que un círculo pues es una superficie, la superficie mayor determinada por un perímetro dado, claro. Ahí no caben apartados o partes, sino que es eso, ¿verdad? Desde un punto de vista geométrico, ¿verdad? Pero luego estas realidades geométricas pues tienen aplicaciones a otras disciplinas, como es la astronomía, los famosos ciclos, ¿verdad? El geocentrismo. Entonces aquí yo incorporo una sugerencia para ver cómo la encajamos, y es la existencia de otras figuras alternativas que no son circulares sino elípticas. Y entonces a ver cómo encajaríamos ahí, ¿verdad?, en relación a esta ciencia, ¿no?, que es la astronomía. Por otro lado,
como has hablado de la historia, en historia no caben ciclos, sino que ahí la estructura geométrica que pues es la línea recta, claro. La historia es un proceso lineal, y que no se repiten las cosas, aunque parezca, naturalmente, que hay modelos que, bueno, naturalmente son tomados, modelos del pasado que son tomados en el presente, pero no de forma repetitiva, claro. Bueno, y luego el otro gran ejemplo que has puesto, la biología, claro, la idea de extinción y la idea de ancestro común, pues esto no puede naturalmente expresarse a través de un pensamiento circular, sino que ahí pues también de nuevo lo lineal y bueno, en forma de zigzag, bueno, entonces esta es no sé, las sugerencias que yo, cómo, aún admitiendo, ¿verdad?, que el pensamiento circular, el circularismo noseológico, el circularismo antropológico, el eje circular en el que sitúa don Gustavo las relaciones humanas, todo esto es de una tremenda fecundidad, como tú nos has mostrado aquí, y entonces, pues cómo incorporamos a este pensamiento, a ver qué sugieres tú, a este pensamiento circular, otras figuras que tienen representación geométrica, pues no precisamente circular, sino que nos remiten, pues, como he dicho, pues a elipses, pues a segmentos. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Euler, los círculos de Euler, y Euler-Venn, claro, que ya no es el círculo completo, ahí sí que queda ¿Cómo incorporamos esto, verdad? Estas realidades geométricas que no son propiamente circulares, entendiendo el círculo como la figura plana de máxima extensión dado un perímetro. Y entonces aquí, aplicado esto, por ejemplo, tú has hablado de los analíticos, pues en qué medida hablar de, por ejemplo, el círculo de Viena, pues tiene pensamiento circular o no. Claro, nada, estas son cosas que se me han ido ocurriendo según has ido hablando. Nada, enhorabuena, Carmen, esto lo tenemos que ver escrito. Muchas gracias, Tomás. Bueno, esto que me estás comentando del círculo y la elipse, en realidad yo no me he movido en un plano categorial de círculos y elipses, porque evidentemente el modelo circular era el modelo de Ptolomeo. Con Copérnico pasamos a la elipse, pero estaríamos, digamos, en modelos puramente categoriales que tienen que ver con la astronomía. Yo aquí, cuando presento el círculo, los razonamientos circulares, pues lo intento, o lo que quería yo decir es que el círculo, pues es una figura que puede organizar la pluralidad de cosas cambiantes en una unidad. ¿Dónde empieza el problema de los presocráticos, que luego Aristóteles ya empieza ya con ese dualismo de la sustancia a verlo de otra manera? ¿Dónde empieza el problema? El problema viene en cómo una fisis cambiante, completamente cambiante, la podemos percibir como una unidad. Ese es el problema clave, de la filosofía, que los diferentes presocráticos van pues dilucidando, y que llega Aristóteles con ese dualismo de la sustancia para pretender dar esa unidad. Entonces yo aquí lo que veo es que precisamente
la figura del círculo ya no como el círculo categorial, es que, bueno, se dan las dos cosas, porque en el círculo, como te decía antes, efectivamente vemos que esas tres leyes de la dialéctica universal que presiden la noetología están funcionando. Entonces es de ahí de donde sale ese modelo de racionalidad que a la escuela de Mileto y a los que vienen después les sugiere el poder explicar la unidad a partir del cambio, a partir de una fisis cambiante. O sea, sale lo que os decía antes, de ese modelo de racionalidad, de ese operar con simetrías. Entonces lo del círculo es lo de operar con simetrías. En la elipse se puede operar también, pero de otra manera, pero me da lo mismo, a lo mejor la elipse me sirve para hacer otros modelos. Yo ahora cogí simplemente y lo cogí porque veo que si nos atenemos a la propia historia de la filosofía, sí que ha sido el modelo, ese modelo geométrico que ha permitido llegar a construir una idea ontológica de identidad. Y eso me parece que es una cosa muy importante dentro de la historia de la filosofía, claro, partiendo como partimos aquí, de que la filosofía tiene más que ver con la geometría que con otra cosa. Claro, hay otras maneras de entender la filosofía, pues nos discutirán esto, porque los hay que filológicamente ven a la filosofía, pues habría que ponerla más en contacto pues con las medicinas, con las prácticas médicas de la época. Tenemos interpretaciones filológicas para... Yo, en este sentido, la verdad, la interpretación que don Gustavo hace en la metafísica presocrática, a mí particular, yo es que es la que veo. Es que yo, antes de leer la metafísica presocrática, si me pongo a reflexionar y esta gente, este mundo cambiante, ¿cómo? Pues yo llevo a esa circularidad. Los propios círculos de la naturaleza, del cambio de elementos, que también son circulares, me llevan a pensar de esta manera. Entonces, quizás aquí sea ese núcleo de la racionalidad, que por supuesto, luego si nosotros pasamos a la elipse y pasamos a otras figuras, también pueden tener otras maneras de otros mecanismos racionales que pueden ser aplicados a otras cosas. Lo de la biología, es que no sé qué me comentaste algo de la biología y se me ha olvidado. No, como sí que has... Ah, sí, ya lo sé, sí. El sentido de la evolución de los que se remontan a los... el sentido sí, evolutivo... No, eso por un lado. Las posiciones estas... La crítica que has hecho tú y también al etnologismo, cuando has citado a Cerzani... Pero, sí, que lo que yo te sugería es que tú, a ver cómo incorporas en este razonamiento, desde las coordenadas de la biología, que es otra ciencia categorial, la idea de extinción, que supone la negación de que no hay ciclo, no hay repetición, sino que hay especies que desaparecen, claro, aunque haya un ancestro común y nada, a ver... ¿Cómo podríamos incorporar para el pensamiento dialéctico circular la idea de extinción? Pues mira, eso es muy interesante, eso habría que pensar, pero habría que verlo bien, no decir aquí ahora cualquier cosa. Bueno. Sí, no, pues eso sí. Pues nada, efectivamente, te lo recojo. Y también la historia, claro, que no es cíclica. Eso sí que has dicho algo, sí. Claro, no es cíclica. Y para otros sí es, por ejemplo, para Croce sí es cíclica, claro. Y para Spengler. Y para Spengler, y en el propio San Agustín también, desde la propia teología de la historia, pues también hay ciclos. Pero para nosotros no. Para nosotros no, efectivamente. Toma, Marcelino. Bueno, había pedido la palabra
para felicitarte porque bueno, me parece... Mira que habíamos hablado de esto, de los círculos, Sí. y me habías comentado más o menos cómo estabas trabajando en ello y algunas pinceladas me habías dado, ¿no? Pero yo no pensaba que era tan magistral la cosa y tan estupenda como lo has hecho. La palabra de definición ya la dio Tomás, que es brillante, y entonces pues no se puede decir nada más. Y aprovechando que tengo el micrófono, pues quería preguntarte algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aunque seguramente lo contemplaste, pero como no lo nombraste, los nombro yo aquí sobre el materialismo filosófico, por ejemplo, la oposición, reducción, absorción. Reducción, absorción, claro. La sí, propia idea de anamorfosis creo que es una idea... En la propia idea de anamorfosis hay una circularidad. Si no hay una circularidad, vamos, que se ve muy bien en la idea en la teoría de la sociopolítica. También la idea de emergencia positiva, aunque se piense que no, entre el fenómeno y la esencia, pues sí que hay ahí cierta circularidad constante. Y quería comentarte también sobre un concepto, una idea que aparece en los ensayos materialistas, sobre todo cuando está hablando del tercer género de materialidad. Y entonces, bueno, introduce la idea de esencia virtual. De esencia virtual, sí. Y tengo la impresión de que esencia virtual tiene una circularidad tremenda también, porque la esencia virtual nos remite a aquellos conceptos o aquellos recursos o ejercicios que se estaban dando antes de conocerse esa esencia en concreto y que a partir de ahí pueden ser aplicados o reaplicados, y entonces ahí dialécticamente hay como otra circularidad y que no es ni siquiera supone un dialelo de alguna manera, sino una circularidad, ¿no? Ese era un comentario que quería hacer. Y el otro, que se refiere al círculo o al ciclo noetológico. Porque el círculo noetológico no, bueno, tú no lo has dicho, por supuesto, pero bueno, quería comentar yo que el círculo noetológico empieza por una proposición o prótesis inicial y acaba por una contraposición o por una resolución después de la contraposición, pero que parece volver al principio. Sí, hay una rotación. Exacto, hay una rotación pero que parece volver, pero que no es una vuelta, no es una rotación idéntica, no vuelve, sino que amplía los contenidos e introduce nuevos materiales. Entonces eso es, bueno, pues también por tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, ya habíais hablado también de la circularidad de las instituciones y de Spengler y Toynbee como historiadores que utilizan el círculo, bien que sea generacional o bien que sea el de las almas de Spengler, pero sigue siendo el círculo, ¿no? Y bien, y dicho esto, quería comentarte lo siguiente, porque claro, la idea... Esto ya es una pregunta, ¿no? La idea de aquí has trabajado la idea de círculo y la idea de dialelo. Y como muy bien has dicho, la idea de círculo, como toda idea filosófica, pues hay que buscar un fulcro de realidad. Y así como en la idea de mundo buscamos el mundus de la novia, el cofre de la novia, o en la idea de progreso, el escalón, en la idea de círculo pues está el círculo geométrico, el alfar, la rueca, el molino de mano o de viento o de agua, etcétera. Pero claro, a mí se me ocurre pensar y preguntarte hasta qué posibilidad esta idea que la hemos basado en criterios de tipo de instituciones de tipo extrasomático, objetual, que provienen del fakere, no hay que complementarlas también con instituciones cíclicas, ceremonias, por ejemplo, que se repiten, pues, por ejemplo, anualmente, o ceremonias que tengan que ver con la siembra, etcétera, y que pueden ser ya no del fakere, sino del ajere, ¿no? Y en qué sentido, pues estas ceremonias del ajere podrían ser también lugares en los que, bueno, pues el filósofo o el metafísico prefilosófico pues está fijando para formular esta circularidad o ciclicidad, si se puede decir así, de determinados fenómenos, etcétera. Simplemente es eso. No, muy bien, Marcelino, estoy completamente de acuerdo contigo, porque, digamos,
todos los ciclos pues, asociados a las cosechas que se guían pues, por los ciclos de la luna, todo ese tipo de ceremonias que marcan pues, los fines de las estaciones, evidentemente todo eso es cíclico, como también es cíclico los propios procesos biológicos del sueño-vigilia, por ejemplo. Entonces, claro, esos ciclos o esos círculos pues están presentes, no solamente el círculo geométrico con esas. Luego el círculo geométrico nos puede dar, podemos llegar a él y podemos ver que hay esas propiedades y tal, pero evidentemente en la antesala incluso de las técnicas que se hacen, están los ciclos naturales que están luego marcando pues, todo ese tipo de mitos y ritos asociados. Entonces eso creo que es importantísimo también, que es un capítulo más. Muy bien.